estamos en otra entrevista, en un nuevo espacio de entrevista acá en El Mostrador. Hoy día vamos a conversar sobre un tema muy interesante y contingente que son los derechos digitales, particularmente lo que se va a discutir en el proceso constituyente, lo que va a quedar plasmado en nuestra nueva constitución. Y para eso estoy con un experto en la materia, Alex Pesó, director legal de Microsoft Chile. ¿Cómo estás, Alex? Muchas gracias por la Muy conexión. bien. Muchas ¿Todo bien? gracias a ti por la invitación. Todo bien, todo muy bien. Me gustaría partir por uno de los primeros puntos que tú abordaste, que es el tema de la educación. El tema de la educación en materia digital. ¿Qué tan importante es, sobre todo con respecto a los procesos de concientización que tenemos que tener como sociedad en este contexto en particular? ¿Y cómo debiese ser abordado por los constituyentes? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, el tema de la educación es uno de los temas más fundamentales y de hecho es uno de los temas que con la pandemia y la crisis que se vivió uno se dio cuenta que están las mayores desigualdades. De hecho, muchas personas a nivel de educación básica y media, digamos, quedaron absolutamente suspendidas sus clases versus toda una otra población que pudo seguir haciéndolas, digamos. Ahí hay una desigualdad evidente y un problema de fondo. Pero aparte de eso, hay que pensar que la cantidad de empleos que se van a crear en los próximos años es gigantesca y son empleos, muchos de ellos basados en tecnología, basados en ciencia, son empleos de analistas de datos, son empleos de personas que van a poder en el fondo inferir una serie de consecuencias con los datos que se van a ir recolectando. Muchos trabajos se van a perder, sobre todo los trabajos más automatizados. Y esos trabajos probablemente no van a volver y van a ser reemplazados, porque estamos viviendo justamente una revolución industrial, y en las revoluciones industriales eso es lo que pasa, se pierden trabajos, se crean nuevos trabajos. Los nuevos trabajos van a ser basados en tecnología, y para eso hay que tener habilidades digitales. Las habilidades digitales tienen que ver con una serie de conceptos, es una nueva lógica. Tenemos personas que son nativas en Internet hoy día, los jóvenes, pero tenemos una población importante que hay que reconvertirla. Por eso que se habla del reskilling, de entregarles nuevas habilidades a personas que de lo contrario no van a poder reinventarse y van a quedar desplazadas. Por eso que el tema de las habilidades digitales es tan fundamental y por eso es que nosotros vemos que si eso no es parte de una política del Estado en general, Ujú. eh, amplia y profunda a la que se le entreguen fondos importantes, lamentablemente una parte importante de la población no va a poder hacerlo por sus propios medios. Entonces, yo te diría que a lo menos desde el punto de vista de la constitución, de la nueva constitución, este tiene que ser un elemento que se considere, o sea, cómo el Estado se hace cargo. Obviamente lo puede hacer directamente o a través de los privados en distintos esquemas. ¿Cómo se hace cargo de poblaciones que están totalmente rezagadas y que no van a tener ninguna capacidad de adecuarse al mundo que viene, al mundo que llegó? Porque si tú te das cuenta cómo se transformó digitalmente el mundo con la pandemia, es salvaje. O sea, desde lo educacional hasta el comercio electrónico, la forma de comprar. La gente hoy día, o sea, prácticamente el porcentaje de compras vía internet subió, se triplicó. Entonces cambiaron los hábitos y por lo tanto todo este tema de las habilidades digitales, tanto a nivel formal, de la educación formal, como también de manera informal para los emprendedores y todas las personas que ya están fuera del ámbito escolar, es súper fundamental. Un punto importante que se enlaza directamente con lo que estaba hablando y que es otra de las materias que tú abordas, es el tema de la inteligencia artificial, sobre todo la transformación que estamos viendo en el ámbito laboral. La penetración de la inteligencia artificial ya inminente, ya está transformando los escenarios de trabajo y tú planteas que hay que mirarlo desde un enfoque, desde el ser humano, desde los derechos humanos con respecto a esa materia. ¿A qué te refieres con eso en específico y cómo debiese discutirse constitucionalmente al respecto? La inteligencia artificial, que al final del día son una serie de algoritmos y sistemas, ¿no es cierto? Bueno, son o no son imputables de derecho, o sea, son capaces de contraer derechos y obligaciones, que es lo que sí puede hacer una persona natural, digamos, o jurídica en Chile. La respuesta más obvia es decir que no. O sea, un algoritmo o una máquina no tiene la capacidad, por lo menos que legalmente, tradicionalmente, los sistemas jurídicos le han otorgado a las personas. Después de todo este tema de análisis, uno dice, bueno, ¿estamos preparados hoy día para regular la inteligencia artificial legalmente?
es difícil responder esa pregunta. Entonces uno dice, bueno, más bien lo que sí podemos hacer es establecer una serie de principios éticos en este minuto. Por ejemplo, que la inteligencia artificial evite sesgos o amplifique sesgos que ya existen. Segundo, que la inteligencia artificial evite discriminación. Tercero, que siempre exista el derecho, ¿no es cierto?, a pedir la intervención de un ser humano. O sea, si yo voy a ir a un hospital y resulta que va a ser un robot el que va a definir si mi caso de operación, resulta que de acuerdo a los algoritmos no calza y yo tengo que volver en 4 semanas más. Oye, no, tengo el derecho como un ser humano a que llegue un médico y revise si la máquina se está equivocando. Entonces hay una serie de principios éticos antes de entrar a regular, porque regular hoy día es muy difícil todavía, eh, y esos principios éticos son básicamente la transparencia, la no discriminación, evitar los sesgos, la intervención humana, que el grupo de personas que desarrolle un algoritmo sea heterogénea. Porque si yo voy a juntar a puros, no sé, qué sé yo, personas de tal rango etario y de tal rango racial, etcétera, etcétera, a diseñar un algoritmo, ese algoritmo va a nacer con los mismos sesgos que las personas que lo crearon. Entonces, cuando yo voy a crear un algoritmo que el día de mañana va a tener una relevancia en una política pública, por ejemplo, tengo que tener un Claro. equipo de personas, te fijas, que no reproduzcan o no amplifiquen los sesgos. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con un tema, en un enfoque humano. O sea, hoy día la inteligencia artificial va a tener tanto poder que si no partimos entendiendo que tiene que tener un enfoque humano, lo más probable es que estas cosas se conviertan, o sea, vayan al final en contra de las personas y discriminen. Ya hoy día existen varios casos en Estados Unidos en donde, no sé, el banco, por ejemplo, cobra un algoritmo, entonces a las personas que están en el lado izquierdo de la calle les cobran una tasa de interés X, y a los que están en el lado derecho una tasa de interés Y, claro, porque el algoritmo se dio cuenta de que en ese otro lado, digamos, la gente tiene menos ingresos, menos educación, etcétera, y automáticamente aplica ese tipo de algoritmos y decisiones. Si no centramos la inteligencia artificial en un aspecto más humano, los algoritmos, créeme que son mucho más fríos y mucho más inteligentes y no se equivocan, y van a hacer lo que se les pide que hagan sin ninguna contemplación. Otro de los temas importantes es el tema de la ciberseguridad y la protección de datos personales, algo que ha estado muy en el debate en el último tiempo. ¿Cuáles a tu juicio son los principales desafíos al respecto? Yo creo que hay que definir cuál va a ser el rol del Estado, ¿ya? Está toda la discusión que no se ha logrado zanjar de la infraestructura crítica. eh, se, hay que entender cuáles van a ser las áreas que se van a considerar de infraestructura crítica. Doy un ejemplo, el sector de la salud, por ejemplo. Es un sector que no puede parar, lo demostró la pandemia. Entonces, bueno, si hay que hacer inversiones en el sector de salud o si tiene que tener una regulación especial para que no sufra ciberataque, y ahí hay que hacer inversiones y todo, bueno, ahí quizás tiene que haber un rol del Estado más importante que en otros sectores que no son tan estratégicos, ¿ya? Después está todo el rol del Estado respecto del Estado, o sea, hoy día, eh, qué tan atacable o qué tan vulnerable es el sector público en áreas súper estratégicas. Bueno, eso no muchos lo podemos saber con certeza. Habría que entrar a hacer un análisis forense, ver qué tipos de malware tienen, ver si tienen las herramientas adecuadas, ¿ya? Pero claramente acá habría que avanzar, habría que crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad. No creo que la Agencia Nacional de Ciberseguridad tenga que tener rango constitucional necesariamente, Ya. pero sí el tema de la ciberseguridad en cuanto rol del Estado de cautelar por lo menos la infraestructura crítica y además el propio sistema estatal es un tema que yo sí creo que debiera pensarse bien en la Constitución. ¿Y la actual ley de protección de datos personales está a la altura hoy día de los desafíos? ¿Requerimos una actualización al respecto en términos comparados a nivel internacional? No, requerimos totalmente una actualización, o sea, tenemos una ley del año 99, que es una ley que básicamente se estableció para regular las transacciones de bases de datos. eh, es una ley que ha sido modificada, es cierto, pero que no basta en absoluto. De partida, la ley no tiene una de las cosas más importantes, que es una autoridad de protección de datos. Mm. O sea, si tú no tienes una autoridad de protección de datos que conozca de denuncias que hacen los afectados, está sonado, digamos, porque hoy día tenía un procedimiento ante los juzgados de letras, digamos, o sea, son procedimientos judiciales, que nadie los utiliza, son súper engorrosos.
Entonces, mientras no tengas una autoridad de datos y una ley que sea mucho más robusta y comprensiva, que tenga todos los derechos de los titulares, etcétera, ni siquiera está regulada la transferencia internacional de los datos, que hoy día es algo que ocurre todo el tiempo y todos los días. Entonces, no, le falta mucho a esa ley. Ahora, por distintas razones se entrampa en el Congreso. Han habido miles, o sea, no sé si miles, pero cientos de proyectos de ley en los últimos gobiernos. Nunca logra salir. Y siempre se entrampa en este tema, en el tema de quién es la institucionalidad. Algunos quieren que sea el Consejo para la Transparencia, otros dicen que sea el CERNAC. Ahora, últimamente, el gobierno, en un proyecto de ley, le dio facultades al CERNAC para conocer de temas de datos personales en materia de cuando hay interés colectivo que afecta a los consumidores. Claro. Eso no es bueno, porque el CERNAC puede ser una autoridad muy buena, pero en materia de datos no es una autoridad experta. Eh, y además es una especie de parche, porque si efectivamente esto va a hacer que no se avance con la ley de datos, es un mal escenario. Hablando sobre el tema de la modernización del Estado, que sin duda es algo que sí va a estar presente en el debate constitucional, ya varios constituyentes han hablado al respecto, que es urgente modernizar el Estado, pasar a un proceso de digitalización, sobre todo el trabajo de los funcionarios públicos. ¿Cómo ve este escenario y cuáles son los principales desafíos que debiesen abordarse? Y yo creo que los economistas que entienden se han dado cuenta que este es uno de los temas más fundamentales para que realmente podamos en algún minuto llegar al desarrollo. El tema del Estado, el, el- eh, Chile se ha ido quedando en los rankings, en todos estos rankings que miden en el fondo innovación, tecnología, competitividad, porque todo va junto. Y nos hemos ido quedando. El último ranking del World Economic Forum bajamos. Si uno mira hacia los últimos 10 años, hemos estado estancados. Países como Colombia nos han ido pasando por el lado. Chile tenía un rol preponderante en materia de modernización del Estado. Teníamos agendas digitales potentes. Y ahora, bueno, hay una ley de transformación digital que se dictó y que ahora se está implementando, se están dictando los reglamentos. Esa ley va a permitir sin duda un avance, esta es la ley de la cero fila, es la ley del cero papel, ya que está impulsando el gobierno actual. Eh, pero yo diría que en términos generales hay que, hay que ser más audaz y hay que avanzar mucho más rápido. Todavía o sea, la pandemia ayudó, ¿ah? O sea, obligó más que ayudó, pero claramente hoy día la clave única, por ejemplo, ha sido una buena cosa. O sea, hoy día la gente utiliza su clave única. Hay muchos trámites con clave única que incluso han reemplazado tener que ir a la notaría. eh, la cantidad de trámites que se pueden hacer. O sea, a ver, yo creo que hay elementos positivos, para ser bien justo, se ha avanzado. ¿Qué es lo que Eh, falta? yo creo que falta un impulso mayor, falta que la ley de transformación digital se ejecute con rapidez, falta tener una visión de cara al ciudadano. O sea, el ciudadano tiene que tener un escritorio virtual en el cual él pueda operar, ¿ya? Reciba sus notificaciones centralizadas, eh, pueda hacer sus trámites también de manera centralizada, todo, o sea, desde un subsidio habitacional, pagar sus impuestos, poder postular a las compras públicas, ¿te fijas? Todo. Lo otro que es importante es la aplicación de la nube y de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? O sea, cómo toda la información tiene que estar en descansar, digamos, en una nube pública, segura, que no tengamos problemas con, o sea, que los SLA sean 99,99 de disponibilidad, que no se caigan los servidores, que todo esté, como te digo, una nube pública segura, que no se pueda penetrar, que los hackeos no ocurran y si ocurren haya responsabilidades. O sea, hay todo un tema de modernización, Pero ¿ya? y O sea, en términos concretos, a nivel de la discusión constitucional, ¿cómo esto se puede materializar para acelerar ese proceso? hay que establecer un Estado moderno, digital, a nivel constitucional. O sea, así como el Estado está al servicio, hoy día la Constitución dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Bueno, hay que incorporar todos los elementos tecnológicos en esas declaraciones.
el Estado deberá proveer de las plataformas tecnológicas necesarias para que los ciudadanos en tiempo y oportunidad y forma, ¿no es cierto?, puedan interactuar de una manera tal que, o sea, y también la dignidad de las personas, en el fondo, eh, Porque ahí es un entra tema en lo también el que... tema de la disminución de la brecha, ¿cierto? Porque es algo que también abordaste tú, del tema de la brecha digital que existe, cómo eso se puede trabajar o declarar en Sí, términos de sí, principios para acelerar ese proceso, porque si estamos hablando total, como de dar mayores garantías a la gente, sobre todo a la gente con menos recursos, bueno, sí, la gente adulta mayor con menos recursos son las que tienen menos acceso hoy día, bueno, y la pandemia lo evidenció, ¿no? Que eran los que quedaban más absolutamente. desfasados con respecto en términos digitales, lo que se puede hacer con la clave única, la gente no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces, es un escenario complejo, o sea, se puede declarar en términos de principios, pero claro, ¿cómo se materializa para cortar esta brecha en el corto plazo, dado los desafíos que estamos viviendo? Y además tienes que agregarle eso el tema de la conectividad. O sea, en el fondo, claro, porque es fácil, digamos, acá yo estoy sentado en mi escritorio, tengo todas mis cosas. El tema está en que mucha gente de la cual estamos hablando de estos trámites no tiene conectividad o tiene que ir a no sé dónde. Entonces, no, hay que tener espacios públicos con internet, llenar de espacios públicos con internet, los lobbies de los edificios públicos tienen que irradiar internet, las municipalidades tienen que irradiar internet, en las zonas aisladas del país que no llegan o no les interesa llegar a las empresas, lo que es comprensible, digamos, pero hay muchas soluciones, ahora hay soluciones satelitales, hay soluciones, nosotros en Microsoft tenemos una solución que estamos a prontos a lanzar también, son antenas que se pueden poner, puedes usar el espectro radioeléctrico, súper interesante, que no se, de la televisión digital, por ejemplo, para convertirlo en banda ancha, sin afectar a las concesiones televisivas, y hay así muchas cosas, pero ahora, ojo, yo quiero ser súper claro también, o sea, acá no se trata de que la Constitución diga, se declara, artículo 1, se declara que Internet es gratis. O sea, y hay otras que han dicho, se declara que Internet es un derecho humano. Está bien, pero ¿quién lo paga? O sea, si al final Internet tiene un costo, la conectividad tiene un costo, entonces eh, eso hay que pagarlo. Ahora, puede ser que tenga que el Estado pagar ciertas bases o ciertos planes o zonas aisladas por ejemplo, no sé, un plan básico, puede ser. Yo no estoy diciendo o sea, pero tampoco sacamos nada con llenar a la Constitución de declaraciones genéricas, digamos, que digan, en Chile la Internet será un derecho universal para todos los ciudadanos chilenos. No solucionaste el problema. No. Que generaste un problema que va a tener que después ser corregido a través de normas legales. Las telco con todo el derecho y con todas las inversiones que hacen van a salir diciendo eh, que hacen con sus negocios y cómo siguen. O sea, no, tiene que ser bien hecho. Ahora, hay países, porque mira, la internet y la banda ancha se va a empezar a usar para hacer operaciones médicas, se va a empezar a usar para cosas que requieren así una banda, ¿me entendió? No, no, no. Entonces, esa banda ancha de segunda generación a lo mejor tiene que ser inversión pública. Pero es una oportunidad. Mira, estamos en una constitución que se está dictando en la cuarta revolución industrial, es una oportunidad. Claramente hay que poder poner cosas concretas que sean vinculantes para las personas, pero tampoco poner cosas que sean imposibles. Yo creo que ese equilibrio es el que va a tener que tener la convención para poder hacer que el país se modernice, pero se modernice, digamos, de una manera coherente, racional y posible al final del día. Bueno, exactamente. Sin duda que el sentido de urgencia de todas estas materias es evidente y como ciudadanía, bueno, hacer el trabajo pedagógico de todos los actores involucrados también para que como ciudadanía estemos informados de lo que se está discutiendo, poder incidir en el debate, etcétera. Actores como Microsoft también son relevantes para poder incidir en el debate público y estar a la altura de los procesos, de los desafíos digitales que se vienen. Así que te agradezco por el tiempo, por la discusión y espero que podamos estar conversando en otra oportunidad para seguir profundizando ya cuando la redacción de la Constitución esté en curso en los próximos meses. Así que muchas gracias, Alex, por el tiempo. Encantado, muchas gracias a ti. Que Un estés muy gusto. bien. Chao, chao.